Victory is yours. Win the treasure. TSR Hobbies. Una semana más en Hablemos de Munga, donde nos damos a la tarea de platicarles sobre un tema de nuestro interés y dejarlo a su aprobación, para llenarlos de nuevos temas y referencias. Bienvenidos a Hablemos de Munga. Bienvenidos, otra vez estamos de regreso una semana más para poder hablar. Gil, ¿cómo estás? Muy bien, Memo, ¿cómo te va? ¿Qué tal el clima? Bien, hace calor, pero está bien. Si tienes si tienes para un ventilador, no hay problema, o si tienes unas revistas que ya no uses y Con eso echarte aire. libras chido, a huevo. Con eso te acondicionas tú, si no puedes. Si no tienes cómo conseguir aire acondicionado o clima, como le dicen en otros lados de la República Mexicana, pues ya, con eso tienes. Pues bueno, estamos aquí otra semana y pues bueno, voy a volver a hablar de otro tema que ya había tocado. Parece ser que nada más me tomo a veces pausas, pero luego voy a continuar con lo mismo. Voy a volver a retomar el tema de los juegos de rol. Y originalmente pues empezamos con un juego de rol popular, pero no el más popular. Ni tampoco el que se autodenomina como el mejor, porque hoy quiero hablarles de Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, el autoproclamado, porque ellos mismos se mencionan así, como y esto no lo digo yo, lo dicen ellos, el juego más grande de rol del mundo. Ok, o sea, cinturón completito. Sí, no. Todos los libros de la última edición vienen marcados así: The World's Greatest Role-Playing Game. Ok, va. Y pues esto ya es cuestión, y lo digo así porque yo sé que hay gente que en cuanto escucha esto piensa que es onda mía, o que, ay sí, le gusta Dungeons y ya va a presumir, porque como todas las cosas así como Superman, Mario Bros, Goku, que tienen sus detractores, Seiya, que tienen así su horda de gente que los odia, pues Dungeons and Dragons también. O sea, todo lo que es así como popular y como póster de algo, normalmente hay un grupo de gente que lo detesta así. Vamos, y Dungeons es el póster de los juegos de mesa, como, bueno, de los juegos de rol. Porque luego me puedo meter en terreno peligroso con otro tipo de fans. Sí, luego te puede llegar acá la gente de otros juegos y no. ¿Para qué? No nos vamos a meter. No vamos a abrir esa caja de Pandora el día de hoy. No, por favor, no. El día de hoy no. Entonces, pues, te voy a contar un poco a ti y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos de la historia de Dungeons and Dragons. Cómo llega a convertirse en el juego más grandioso de rol a nivel mundial. Y bueno, esta historia va a tener así como muchas vueltas. Vamos a hablar de muchas cosas que probablemente tú ya sabrías, y que a lo mejor la gente que escucha ya sabría y diría, sí, eso ya lo sé. Y otras que a lo mejor te sorprenden un poco de, caray, ¿cómo llegaron a eso? Pero bueno, bien. Como siempre, voy a empezar conmigo, porque yo sé, para sacarlo rápido, yo sé que a la gente nomás le gusta oír mis anécdotas para que digan, ay, pobre güey, pero así la saco rápido y ya me puedo mover a cosas más interesantes. Okay, ya había comentado yo que en 1996 me tocó conocer a alguien que como vendiendo drogas, porque neta así se sentía así de, oye, ¿has jugado Dungeons and Dragons? ¿Sabes qué es Calabozos y Dragones? Y yo dije, no, ¿qué es eso? ¿Quieres un poco? ¿Quieres un poco? Mira, y acá los dados así, brillan y tienen muchas caras. No, conocí a un amigo y él tenía, y nos juntábamos a ver anime, a ver, yo creo que esto ha de ser, se me hace simpático para las generaciones nuevas, porque a lo mejor lo ven como el concepto de como ellos ven anime ahorita, pero tú te acordarás que el ver anime antes era poner un VHS en japonés, no saber qué era y nomás estar viendo los monitos brincando de un lado a otro y a veces hablando un chingo, que esos eran los peores porque decías, no, pues sabe. Y ver comerciales. Yo me aventé todo Evangelion así a VHS, güey, o sea, era de que ibas a las convenciones y Evangelion episodio 2, y oiga, y el 1 ya se me acabó. Bueno, pues lo tomo, y empezabas a ver acá el capítulo en japonés y veías acá los robots y todo el pedo, y decías, ¡ay, qué loco! ¿Qué está pasando? Y luego Evangelion, donde hablan y hablan y hablan
Y la neta no entendías nada, y como dices tú, luego acá de repente un pinche anuncio de tampones en japonés, güey, o acá de bebidas que ni entendías qué carajos eran, o es más, capítulos que, comerciales que parecían acá de cualquier cosa menos de seguros de autos, güey. Pero sí te entiendo, güey. Eran otros tiempos, güey. Entonces, Muy míticos y mágicos. Por eso mismo, ese era mi concepto de juntarnos a ver anime. Y por ahí salió alguien que comentó sobre Dungeons and Dragons. Oigan, ¿alguna vez han jugado Dungeons and Dragons? No, pues está bien chido. Y a mí me lo... Y luego, de ahí llegó la otra cosa que probablemente ubiques tú y mucha gente que nos escucha. Es como la caricatura. Y te decían, más o menos. Y decías, sí, la caricatura sí la conozco. Quien no la recuerde, un mono chaparrito pelón. O no la conozcan. No la conozcan, que era conocido como el amo del calabozo y que empezaba con unos niños que se perdían en una como montaña rusa, que era la montaña rusa de Calabozos y Dragones, y llegaban a este mundo medieval donde se encontraban con un demonio en un caballo acá negro que se llamaba Avenger y un dragón de 5 cabezas, una dragona de 5 cabezas que era Tiamat. Y a cada uno de ellos les asignaba un rol. De hecho, el amo del calabozo: tú serás el arquero, tú el caballero, tú el mago, tú acróbata, tú ladrona, y así, y juntos eran los pequeños magos. No, esa era otra. Esa era otra. Sí. Pero esa era la caricatura, entonces también la conocía. Y el otro referente que había mucho era la maquinita. La maquinita la de Capcom, ¿verdad? El arcade, el arcade de Dungeons and Dragons. Muy buen juego, sí. Entonces ese también era conocido. Entonces, pues sí nos dijo, pues más o menos, pero esto es más chido. Dije, más chido. Mejores gráficas. Mejores cosas. Entonces nos explica un poquito el concepto, que no quiero entrar mucho ni en sistema ni nada, pero básicamente lo más importante de esta historia es que me dijo, tú puedes ser lo que tú quieras. Tú crees un personaje y vas a ser quien tú quieras. Órale. Y yo, en ese momento, y igual, júzguenme si quieren, pero yo tenía 12 años y yo le dije, quiero ser Fly. Eso es lo único que dije. Yo quiero ser Fly, güey. Me vale madre todo lo demás. Yo quiero ser Fly. Quería ser acá el caballero dragón, güey. Acá Dragon Quest. Sí, yo quería ser Fly. En ese momento era Fly de las aventuras de Fly. Yo quería ser Fly, güey. Ese era mi único pedo acá. Pues yo quiero ser Fly. Nos llevaron y jugamos una sesión. Y luego, y como ya comenté en otro podcast, pues me dijeron que le llegara. Que la neta no. Ok. Y pasaron muchos años, ya comenté lo de la página de vampiros.com.mx, no comenté algo que es una cuestión muy importante, y puede ser un momento del podcast, pero el rol, una de las cosas que tiene importantes, y por lo que yo se lo recomiendo a mucha gente, es porque haces amistades muy duraderas, hasta me trabé, duraderas, con la gente... La maldición de los podcasts, güey, trucha. Sí, con la gente que conoces a través del rol. Yo sigo siendo amigo de todas las personas que he conocido rolando. De todas las personas, por lo menos yo les sigo hablando. Y me ayudó a tener muchas amistades que ahorita mantengo y que son muy importantes. La mayoría salieron del grupo de vampiros.com.mx. Esa es otra historia, es muy larga y no la voy a contar. Pero de ahí conocí un grupo de rol que ellos ya tenían acceso a Calabozos y Dragones. Y eran un grupo de rol grande, muy extenso, y que tenían acceso a mucho material del que yo solo había oído hablar. Una de mis historias graciosas de cuando yo ponía Calabozos y Dragones, y voy a contar esta historia sin dar nombres porque luego no quiero que se queme nadie, pero en el grupo en el que yo estaba narrando, era algo así como muy libre, de lo que yo sabía de Calabozos y Dragones, de lo que yo había leído de fantasía, El Señor de los Anillos, a algunas cosas de Eddings, o sea, el conocimiento que yo tenía de fantasía. Aunado así a como el overall, ¿no? Acá, ajá. Ok. A eso, mezcla de poquitas reglas que sabía, y la hermana de uno de los miembros de mi grupo era novia de un cuate que estaba en uno de estos clubes de rol que ya había mencionado, y los clubes de rol lo que tenían eran copias, y muchas copias, y era lo que le vendían otros clubes de rol, las copias del manual básico de Calabozos y Dragones que estaba en español. Okay. Entonces tenían muchas, y ella un día nos dijo, es que yo he visto el manual, tienen muchos, pero en copias, un montón, pero muchos, tienen como 7, 8. Y yo no le iba a decir, róbate uno, porque sabíamos que
sí van a decir, no manches, falta un manual. Digo, si son 7, digo, o sea, no es como que Sí. no vayan a notar la falta de uno. Pero lo que hicimos fue, ¿sabes qué puedes hacer? Arráncale hojas a uno y luego a otro y venos trayendo las hojas de poco a poco. No, ¿neta hiciste eso? No nos trajo Usted todo el es libro. diabólico. No, Pero pero trajo fragmentos, güey. Llevó fragmentos, o sea, de lo que podía, de las hojas que arrancaba. Entonces, si algún grupo, si alguien está escuchando y dice, momento. Eso güey, o sea, eso que hicieron, güey, está en todo el espíritu, güey, de la fantasía y el rol, güey. O sea, tomaron pedazos de un grimorio y lo fueron juntando acá en sus tiempos, güey, qué loco. Eso también explica por qué yo nunca entendí las reglas bien del juego y lo adaptaba a lo que hacía, a lo que se podía. Pero ahorita hay mucha gente y hay una discusión de que cambia las reglas a como tú quieras, si te diviertes rol. Yo digo que está bien eso cuando no tienes acceso al material ni nada y es muy difícil de conseguirlo, y no por justificarme a mí mismo. Yo jugué con reglas caseras porque no tenía de otra. No tenía acceso a nada más y eso era lo que podía, y la verdad yo quería narrar historias, yo quería hablar de mi mundo, que es algo de lo bonito de Calabozos y Dragones. Diseñas tu propio mundo, es una opción que te da y la verdad te permite ser muy creativo en todas las áreas. Tenía un amigo que aunque él no escribía y no se le ocurrían cosas, yo le escribía las cosas y él hacía unos dibujos y unos mapas muy chidos. De hecho, él estuvo en Imaginaria, por cierto, pero mucho después de que tú estuviste ahí también. Ok. Con él, Otra historia para otro podcast. Para otro podcast, pero a lo que voy es que yo tenía mi grupo así muy rascuache de gente con la que jugaba Dungeons and Dragons. Nadie me ve, pero estoy haciendo comillas así. Entre comillas, Dungeons and Dragons. Sí. Era Memos and Dragons, la verdad, porque más bien. Pero fíjate que una de las cosas interesantes, y no porque me quiera, no porque me quiera sentir así muy listo, pero mucha gente se queja. Yo aprendí a jugar en la segunda edición, y toda la gente que habla de segunda edición de Calabozos y Dragones menciona mucho lo difícil que era manejar el taco, que era la madre que usabas para atacar, que quiere decir to hit armor class 0. Realmente la O del final es un 0. No taco acá de taco, porque eso sí, yo rico. también dije, suena muy sabroso eso, háblame más del taco. Acá en español era gaco, golpear a armadura clase 0. Ese era el gaco. Clase 0, es con acento, por favor. Sí. Entonces mucha gente dice, no, es que eso era complicadísimo, y yo esa era la única regla que me aprendí de la vez que jugué. Fue lo que explicaban y fue lo único que me aprendí, y me acuerdo que pregunté varias veces cómo progresaba en distintas clases y se me hizo chido, 3/4, 1/2, 1/1. Entonces era la única regla que yo sabía. Entonces tú aprendiste esa regla con lo que tenías, o sea, realmente, vamos, con una fue sesión. Lo que aprendiste con una sesión, o sea, tú agarraste la que tuvimos. Con las hojas que arrancaste, bueno, que arrancaron por ti. Que arrancaron por mí, eso ya después aprendí otras reglas, pero no todas. Pero la única regla que yo conocía, incluso sin hojas arrancadas, era esa. Ajá. Que necesitabas agarrar un dado de 20 y que se contaba hacia abajo. No quiero gastar tiempo de anecdótico. Les pongo en el grupo cómo funciona la regla del Gakko y le puedo explicar a alguien así con detalle cómo funciona eso. Me comprometo al grupo, Así es. No, sí. Sí, está interesante eso, o sea, vamos. Suena loco, güey. Nunca me aprendí cosas como el binomio al cuadrado perfecto, ni cosas así, pero la regla del taco, aquí todavía me acuerdo, pero no la voy a explicar. Bueno, empiezo a jugar con mi grupo Hechizo, Memos and Dragons, luego conozco este grupo con el que yo jugaba Vampiro, gente muy amigable, muy amable, y luego ellos me mostraron que ellos antes jugaban Dungeons y ellos pertenecían a este grupo que tenían una infinidad de manuales de Dungeons and Dragons de segunda edición. Entonces, básicamente me dijeron, date lodo, y yo empecé a checar y a leer todos los manuales, y entonces ya aprendí a jugar bien la edición, ya vi en cuántas cosas me equivocaba, qué cosas había hecho muy mal, y entonces yo me dediqué a ir a predicar la palabra del rol. Me fui en aquel entonces a la prepa 8 a enseñarles a jugar Calabozos y Dragones de segunda edición, que era la edición que yo conocía y que ya no se vendía tanto porque ya había salido una edición nueva. Ahí conocía más amistades que hasta la fecha tengo, que los conocí, ahorita ya son señores, bigotones, grandes, con trabajo, esposa e hijos, pero yo los conocí de 13, 14 años.
Eso habla más de mí que de ellos. Porque ya estaba grande, yo ya tenía 18, 19 años, una cosa así, y me iba a las prepas, ahora yo a hacer el niño, ¿quieres jugar niño. Dungeons? Te abrías la capa ahí con dados que brillaban, y ¡ay, güey, brillan! ¿Puedo tocarlos? Claro que sí, y rolarlos también, muchacho. ¡Qué chidos dados! Llegué a tener una mesa como de 20 jugadores, en la cafetería, ¿neta? Sí. Fue una experiencia muy padre, conocí gente muy, muy buen pedo en esa época, y la verdad yo tengo que decir que no puedo hablar mal de Dungeons and Dragons, a pesar de mi primera experiencia, porque mucha gente te va a decir que cuando tiene una primera experiencia muy mala, acercándose al rol, y a mucha gente le ha pasado, tanto con Vampiro, como con Calabozos, como con otros juegos de rol, se disasocian de él, o sea, dicen, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Tuve una muy mala experiencia y yo invito a esas personas, yo sé que es feo tener una experiencia así, pero denle una segunda oportunidad, porque si yo no lo hubiera hecho, si yo hubiera dicho me quedo con la primera experiencia que tuve, no estaría hablando de este tema el día de hoy, no estaría comentándole sobre mi experiencia. Yo le di una segunda oportunidad, yo siempre he creído que de todo cuenta mucho la gente, y si la gente con la que lo intentaste la primera vez no te funcionó, busca a alguien más. Hay mucha gente, o voy a dar un consejo al final incluso mejor que ese de buscar a alguien más. Pero empecemos a hablar de la historia de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons no es un juego nuevo, es un juego que data de 1974. O sea, hace que ya tiene sus 46 años. Fue creado en Wisconsin, o por lo menos eso nos dice la historia, por dos personas. Dave Arneson, un exjugador de Wargames, que era joven para esa época, que tenía mucho interés en miniaturas y eso. Y el otro, que es el nombre más famoso y que la mayoría de la gente que sabe de rol conoce, que es Gary Gygax o Gary Gygax, como prefieran. Santo Gygax, güey, como mucha banda le dice. Oye, una pregunta rápida. ¿Quiere decir que los juegos, los Wargames son más viejos que el rol? Los Wargames son mucho más viejos que el rol, pero por mucho. Ya ves que les había comentado una vez en un podcast del Geek Promedio que incluso venían de una novela acá de siempre se me da su nombre, el de La Máquina del Tiempo. H.G. Wells. H.G. Wells, gracias, H.G. Wells. Él escribió el primer manual para jugar un juego de guerra, que es el de Pequeñas Guerras, que lo hizo para un amigo suyo, que no podía salir de su casa, y hicieron con soldaditos de plomo, y él es el primero. Y antes de eso, todavía hay más historia. Un día, si quieren, también les hago toda una historia de los Wargames. Suena bien, de dónde vienen y por qué existen y todo eso. Nos ponemos a hablar de eso. Pero bueno, en el año de 1974 tenemos a estos dos muchachos. Bueno, Gary Gygax no era tan muchacho, ¿verdad? Él él estaba algo grande. Él tenía para ese entonces, déjame saco la cuenta. Él nació en 1938. Ahorita las matemáticas me quisieron fallar. Él tenía 36 años. Tenía 36 años cuando empezó. Cuando empezaron ya con esto de darle forma al juego de rol. Arneson era más o menos como unos 10 años más chico que Gygax, bueno, 9 años más chico de hecho. Entonces él estaba en la veintena, él tenía el chavo. Años. Sí, Gary Gygax incluso ya estaba casado, y ellos dos venían de trasfondos similares, pero al mismo tiempo distinto. Arneson empieza muy joven a jugar Wargames, y empieza a tener mucha relación con otros Wargamers que son también reconocidos por haber creado, y hay un documental que, digo, ¿para qué les cuento? Un documental que ustedes pueden ver que se llama Los Secretos de Blackmoor. En Los Secretos de Blackmoor cuentan mucho la historia de lo que mucha gente, porque es muy controversial el origen de Calabozos y Dragones, marca como los verdaderos creadores de Calabozos y Dragones, incluido entre ellos un amigo y un diseñador de juegos conocido como David Wieseley, W-S-E-L-Y. Weasley. Es que suena como Weasley, pero tiene una E en medio. Ajá, Weasley.
Ajá, es una cosa así, está raro. Yo es la primera vez que lo veo. O sea, no es como Ron Weasley, no. No. Es como No, Wesley. Wesley. Ujú. Pero a lo mejor se pronuncia como Wesley Snipes. A lo mejor suena de sonar así. Podría ser. Bueno, Él creó así a Básica, y de hecho él fue diseñador también de videojuegos después. Órale. Diseñó un juego que se llama E.T. en los 80s, Saxon, Subrock y Chenault's Flying Tigers. Fue su último El juego que Saxon sí diseñó. lo ubico. Sí ubico ese juego. Hizo otros antes, a principios de los 80s, que eran RAF, The Battle of Britain, Winged Samurai y Mix and Messerschmitts. Ok, Y eso. Jack Staffel. Ok. Sí, tiene ahí un catálogo de videojuegos. Ellos cuando jugaban Wargames, ellos jugaban mucho juegos napoleónicos, y cuando estaban haciendo esto, él diseñó unas reglas de lo que llamaron Estrategos N. Estrategos N se trataba de jugar un juego de guerra, pero en vez de controlar ejércitos, controlar a un solo personaje. Ok. Entonces, esa era la idea de donde empieza el rol, porque en vez de tener un ejército, tienes nada más un personaje. Entonces, básicamente, en base a Estrategos N, que eran, se les conocía a estos juegos como los juegos de Braunstein, así se les decía ese tipo de juegos, podían hacer este tipo de cosas, y Dave Arneson participó mucho en esto. Ok. Y él tenía un juego al que llamaba Blackmoor. Y después, cuando él conoce a Gary Gygax, porque te digo, se movían en círculos similares, Gygax, en lo que él había trabajado era en un juego al que que este era un juego de batallas medievales, que trabajó con el nombre es Jeff Perren. Jeff Perren es el desarrolló un juego que se llamaba Chainmail, que era un juego de guerra, pero medieval también. Entonces, o sea, estos dos todos eran del mismo circuito, ¿no? Digo, no es como que, me imagino que no es como que hubiera mucho que hacer en Wisconsin en esa época, pero como que era el mismo club, ¿no? O sea, como se daba mucho en esos tiempos, ¿no? Siempre, digo, por historias de mis tíos, me cuentan que luego, no, es que yo estaba en el club de modelismo y en el club de debate, y era el club de tal cosa, como que pues eran para pasar el rato, o sea, era juntarse a hacer algo. Y interesante, digo, ver que pues, estaban en el mismo cotorreo casi todos ahí, en la bolita, eran los de la bolita, ¿no? Era este hobby que era pues muy popular y muy de gente rica. O sea, eso nunca va a cambiar. Los Wargames son para gente pudiente porque son gastos fuertes. Y luego eran de plomo en ese tiempo, ¿no? Sí. Comprar miniaturas, pintarlas, hacer escenarios y todo eso. Ahora, aquí voy a hacer un punto de en cuanto empiezan ellos a trabajar, y hay una, primero voy a contar la anécdota. Hay quienes dicen que esta anécdota no es cierta, pero como es la que más se cuenta, es la que vamos a decir aquí. Dicen que empezaron a trabajar en esto con lo que tenía el de Blackmoor combinado con Chainmail y con todo lo que habían hecho. Gary Gygax y Dave Arneson empiezan a trabajar juntos. Por simplificarlo hay más, pero como les digo, ahí les dejo el documental que pueden ver, donde pueden checar más de la historia del Wargaming al rol. En 1974 deciden sacar el juego, pero a la hora de hacer sacar el nombre del juego, dice que Gary Gygax le dijo los 10 nombres que tenía a su hija Cindy de 2 años, y Cindy dijo: papi, Calabozos y Dragones es el que suena mejor. ¿Neta? Me gusta mucho. No sabemos. Eso dice él, pero cuenta la leyenda que Gygax aventó los nombres a un lago, güey, salió una mano y le dijo estos dos, güey, acá, para que tu hija de 2 sea años el nombre. Ya. Lo que sí es cierto, y sí te puedo confirmar, y puede confirmar cualquiera, es que sus hijos siempre estuvieron muy involucrados en Dungeons and Dragons. Desde su creación, jugaba con ellos. O sea, se me hace muy interesante esto. Y quiero decir cosas bonitas de Gary Gygax para que no crean que nada más voy a hablar cosas malas de él después. Yo creo que era una persona con mucho ingenio. Yo creo que trabajó mucho para lograr lo que tenemos ahora. Y yo creo que hay muchas cosas que se le debe reconocer. Bueno, ya dejé eso de lado. En 1974, entre ellos dos forman una compañía a la que le ponen Tactical Studies Rules Incorporated, o TSR, o sea, hace TSR,
que para muchos de los jugadores de rol de muchos años, TCR es el sinónimo de su juventud. Y yo conozco a muchos que yo sé que el puro decir TCR les evoca acá los lleva a la prepa, les recuerda todo esto, porque la verdad mucha gente creció con esto. Mucha gente creció con esto. Tiene un momento ratatouille, güey, acá se regresan acá de putazo. Yo digo que sí, y algunos le harán y otros le harán qué buenos recuerdos. Pero sí, fue una parte muy importante de la historia de Calabozos y Dragones, la compañía conocida como TSR. Nice. Cuando ya hacen TSR, ellos sacan el juego de Dungeons and Dragons, que consistía de 3 folletitos, donde venían las reglas, cómo usar los monstruos, pero aparte te pedía un montón de cosas raras. Te pedía que podías usar las reglas de Chainmail o las reglas que venían ahí. Tenías que usar otro juego que se llamaba Outdoor Survival, que era también para poder disfrutar más el juego. Y venía un arte horrendo, no sé si sea la palabra correcta, no sé si kitsch, igual lo pongo ahí, ya ustedes juzgan y dicen, a lo mejor dicen, no, está bonito, se ve como algo que pegaría en el refrigerador. No, fíjate que no es de la época, es más bien de algo que dibujaría tu sobrinito y lo pegarías en el refri. Oh, ok, a lo mejor eso hizo, Digo, tomando en cuenta que usaba a sus hijos como grupo focus para calar el juego, no me sorprendía que agarrara acá a uno de sus sobrinos a dibujar, güey. Hay muchas historias de eso, de que según eso sí, a veces pasaban ese tipo de cosas. Pero el punto es que para 1974 ellos deciden sacar este juego llamado Calabozos y Dragones, que era un juego caro para la época. Yo he escuchado gente que habla sobre sus experiencias en Estados Unidos, gente de Estados Unidos que cuenta sus experiencias cuando salió el juego y decían, es que el juego era caro, costaba $10. ¿En mil qué? 974. Suena caro para la época. Sí, entonces dicen que era caro para lo que era también, porque pues eran 3 folletitos y aparte le tenías que invertir más. De las cosas, o sea, el puro core te costaba $10 y eran 3 folletos y ya. Si eran venían figuras, dados, nada. Nada. Esto estaba bien pinche caro, güey, acá no manches. Y voy a también poner las imágenes para que vean que no eran folletos así que digas, no, sí se ven nada, son unas cosas así que dices, de la iglesia, ¿no? Acá. $10 por esto. Había muchas cosas interesantes, la gente empezó a jugar Dungeons and Dragons y tenía muchas reglas que ahorita para el rolero moderno suenan muy raras y hasta para la gente normal van a sonar extrañas. Por ejemplo, Gary Gygax te decía en uno de los folletos de cómo jugar que el juego podía ser de hasta un máximo de 50 jugadores. No mames, güey, es una fiesta completa, güey, de graduación. Pero que debería de haber un referee porque todavía no estaba este término de que es muy popular de el amo del calabozo, el Dungeon Master. Dungeon Master. Suena más chido en inglés. En español suena padre también, suena mal. Sí, era el referee. Entonces, que normalmente hubiera un referee por cada 20 jugadores. Que tenías que llegar con 6 mapas del calabozo, de 6 niveles del calabozo. O sea, tenías que armar 6 niveles de un calabozo para cada juego y llegar con ellos si tú eras el referee. Órale, este es mi calabozo, porque de eso se trataba el juego. O sea, ahí sí era muy real. Usabas Outdoor Survival para decir, bueno, los monos van a llegar al calabozo y aquí está el primer nivel del calabozo. Y era algo, yo tuve la oportunidad no hace tanto de que un grupo jugara y es una experiencia muy vintage, digamos. No voy a mentir, no jugué con 20 jugadores ni nada, tenía como 3-4 personas nada más jugando ahí. Pero en tu sótano. Sí, en mi sótano. No, aquí en México no tenemos sótanos, pero ya sé, pero sí. Deberíamos. O no deberíamos, de hecho. Eso hacía que el juego pues fuera, a pesar de caro y todo, empezó a ganar popularidad porque a la gente le gustaba esto. Te permitía ser muy creativo. Aparte tenía un concepto al que voy a ahondar un poco más. Okay. Que era el concepto del alineamiento. Tu personaje podía ser originalmente legal. Bueno. Ajá. No, legal, me equivoqué. Legal. Reset. Legal. Ajá. Me estaba pensando en otra edición. Legal. Ajá. Neutral. Ajá.
y el otro era caótico. Nada más. Nada más, no existía ninguna otra cosa. Y esto lo saca Gary Gygax, llega al concepto del alineamiento por una novela que él leyó, que se trata mucho de este conflicto entre la naturaleza, la ciudad y todo esto. Es lo que genera que quiera utilizar este sistema de alineamiento que se vuelve pero tan popular. Ahorita el nombre es Two Lions, Three Hearts, Three Lions, Two Hearts, una cosa así. Les pongo el nombre bien, porque ahorita se me hice bolas con el nombre. Pero de esta novela es de donde saca la idea de por qué este sistema de alineamientos. Y una de las cosas interesantes es que en ese momento, ahorita el alineamiento, incluso hasta hay gente que conoce sobre los alineamientos, a pesar de que jamás en su vida haya jugado Calabozos y Dragones, porque esta cuestión del alineamiento se volvió algo muy cultural. De hecho, un paréntesis rápido, yo cuando daba clases, bueno, de las entonces que he dado clases en mis años recientes, yo usé el sistema de alineamientos en una clase que trataba de explicar más o menos cómo funciona la cultura popular y cosas así. Ya no me acuerdo el nombre de la clase, pero yo usé el rollo de los alineamientos, ¿no? El de bueno, caótico, bueno, neutral, malvado y así, o sea, el de los 9 alineamientos básicos, para que mis alumnos lograran relacionar, les decía, agarren una serie de televisión y traten de ubicar los personajes de esa serie en esta tabla, y se van a dar cuenta que aplica para muchas cosas. Y lo sé como un ejercicio, y tengo alumnos que nunca han jugado Dungeons o llegaron a Dungeons pues por el comentario, o sea, por ese tipo de cositas, güey. Fíjate, es interesante cómo sí es algo que se volvió muy parte de la cultura, porque sé de mucha banda que incluso usa para referirse a gente con ese tipo de términos, ¿no? Es una, de hecho, hay quien dice que los debates más grandes que existen en Dungeons and Dragons es dado al alineamiento, porque es así como una discusión que tiene mucha gente de qué alineamiento tiene Luke Skywalker y cosas así, y mencionaba alguien que en la realidad, en la ficción, en las novelas, nadie tiene alineamiento excepto Finn de Hora de Aventura. Ese es el único personaje que existe que tiene un alineamiento real, porque él lo menciona. A huevo, sí, a huevo, él lo menciona. 3 corazones y 3 leones se llama la novela de Paul Anderson, ya. Ok. No de ahí es de donde sacan mucho el concepto del alineamiento de caos contra ley. Y en la edición original, tú hablabas el idioma de tu alineamiento, que eso es lo que a mucha gente se le hacía muy raro. Y yo una vez... tu alineamiento? Ajá, sí, o sea, si tú eras... Si hablabas caótico, hablabas como Taz, acá... Sí, o algo así, güey. Si tu personaje era, no sé, un enano legal, hablabas enano y legal. Y común a lo mejor. Común, enano y legal. La lengua de todos, enano, la tuya de tu raza, y luego legal. ¿Ilegal? Ok. Sí, ese era un idioma. Porque aunque esta es la parte curiosa que te quería comentar, aunque Simón. en época moderna, y explicándole un poquito a la audiencia, el alineamiento es básicamente, o la gente lo entendía como el compás moral de tu personaje, teniendo 2 ejes para esto. El eje de la ley y el caos, que la ley es ser ordenado, seguir la ley como marca y todo eso. El caos, que es no me importa, yo no sigo leyes, yo hago lo que quiero. Y luego el otro eje era el bien y el mal, que es el que sale después. El bien, pues, es ser bueno, hacer siempre lo más correcto, y el mal es, pues, ser malvado, no hacer lo correcto, y todo eso. Y está la neutralidad en medio, que pues es ser neutral. Entonces, a la hora de combinar estos, por ejemplo, un personaje legal bueno es como un policía, es alguien que quiere hacer las cosas buenas, pero dentro del marco de la ley. Un caótico bueno es un vigilante, no le importa la ley, pero sí quiere hacer un bien. Un neutral bueno es una persona muy común, porque igual y no está tan a favor, no cree que todas las leyes sean buenas, pero tampoco cree que tenga que hacer lo que él quiera, pero sí quiere hacer bien.
Y lo puedes tomar para el otro lado y puedes decir, bueno, y un legal neutral es al que solo le importan las leyes, y un caótico neutral es al que no le importa nada, y dice, yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y un caótico malvado es un psicópata que destruye todo porque hago lo que quiero y lo hago para ser malvado, entonces, soy un monstruo. Ya. Un legal malvado es un político, voy a hacer el mal, pero voy a seguir dentro del marco de la ley. Y un neutral malvado es a mí no me importa ni ser legal, ni tampoco quiero hacer un desmadre, mientras me convenga, yo voy a ser malvado. Y ahorita que dice la definición, yo sé que todo el mundo me va a decir, no es cierto, así no son, y me va a debatir los alineamientos, porque es el debate más común. Cada quien entiende el alineamiento como quiere, hay descripciones, pues alguien podrá decir, hay descripciones en el libro. De edición a edición han cambiado esas descripciones, pero a lo que yo quiero llegar, sin entrar en un debate, es que esto mucha gente lo entendía como el compás moral de tu personaje. Y Gary Gygax, cuando le preguntaron, oiga, señor Gygax, pero ¿a qué se refería usted cuando decía que el idioma del alineamiento? O sea, ¿cómo tienes un idioma de tu compás moral? Y él decía, es que yo nunca lo vi así. Cuando yo diseñé la idea del alineamiento, yo pensaba que el alineamiento fuera como tu religión. Ah, cabrón, ok. Entonces, ya, ahora estoy confundido. Como las religiones, ya ves que si eras católico te enseñaban latín, si eras judío te enseñaban hebreo, entonces si estabas en la religión de la ley te enseñaban legal, entonces aquí era un rollo así, entonces muy muy diferente. La otra cosa que quiero contrastar, que a mí me resulta muy divertida, es que como Calabozos y Dragones es un juego que, como ya mencioné, viene de los Wargames. Esto quiere decir que se usaban miniaturas para jugar, miniaturas de plomo, y obviamente usabas mapas y todo por el calabozo. Y aquí va el elemento curioso. Mucha gente te vas a encontrar que te diga que ahorita se ha vuelto otra vez muy popular usar miniaturas. Voy a llegar a por qué otra vez se ha popularizado y de dónde viene esta popularidad. Que se usan miniaturas para jugar los juegos de rol, sobre todo Calabozos y Dragones. Y hay gente que te dice, no, en la vieja escuela eso no se usaba. Nosotros jugábamos sin miniaturas porque las miniaturas no son para... Eso es muy de cuarta edición, la edición más odiada por todos los jugadores de Calabozos y Dragones. Si usted quiere decir que es un jugador digno de Calabozos y Dragones, diga que odia cuarta edición, aunque jamás la haya leído y jamás la haya... Y será bienvenido en el grupo por todos los demás. Así es así como la placa de honor que tienes que tener, pero ya no entraremos en ese tema. Entonces, mucha gente dice eso, de que no, es que eso es muy para nuevos, de usar miniaturas, pero no es cierto. El juego empezó usando miniaturas. En 1974 sí lo jugaban. De hecho, el rollo es que los jugadores más viejos decían, pero ¿por qué no usan miniaturas? O sea, ya no entiendo yo. ¿Dónde está el Dungeons que yo conocía? What happened to the Dungeons and Dragons? Que yo conocía. Fíjate que yo cuando empecé a jugar Dungeons, yo empecé a jugar sin miniaturas, güey. De hecho, yo empecé a jugar Dungeons contigo y te acordarás que era de, no, pues ahora, a ver muchachos, es hora de la imaginación. Y acá te ponías a pensar, pero yo siempre lo vi porque no teníamos lana para comprar las figuras, güey, porque eran carísimas, güey. Acabas de darle al clavo. Realmente es porque éramos pobres. De haber tenido la lana, madres, castillos y todo, porque en otros lugares del mundo que sí tienen dinero han llevado juegos durante 30, 40 años y tienen unas cosas impresionantes. A ver si encuentro también, comparto juegos de gente que tiene 30, 40 años jugando y cómo se ve de impresionante las cosas que han hecho. Pero bueno, esa es una de las cosas. El juego se empieza a popularizar y voy a hablar de otra cosa que pasa mucho a Calabozos y Dragones. En 1975, porque todo juego tiene que ir sacando, y este es un punto importante en los juegos de rol, ediciones nuevas o más reglas o más cosas, pues para hacer el juego más choncho. Ok. Que tenga más reglas, más fluff, le dicen, y crunch acá. El fluff es así como la historia y el crunch es así como las reglas y todo, esa carnita de reglamentos. Dicen, esto sí es unos dimes y diretes que hay en muchos grupos de Dungeons and Dragons de gente muy vieja, que un grupo en California
le habló a Gary Gygax porque tú comprabas el juego y si tenías alguna pregunta, le hablabas a él a su casa. ¿Neta? Entonces, sí. Entonces le hablaban seguido para, oiga, es que aquí, ¿qué hacemos? Y él siempre los dejaba, ¿no? Pues tú, ¿qué harías? O, ¿qué se te ocurre a ti? Total, el caso es que le hablaron de una tienda de hobbies de California para comentarle que habían pensado en una nueva clase. Porque originalmente el juego tenía usuario mágico, hombre de armas y sacerdote. Ok. Nada Se más. acabó, nada más. Eran las únicas clases de Dungeons primera edición. Así es, de Dungeons and Dragons original, porque la primera edición vendría después. Ah, ok. Entonces le hablan de esta clase. No, mira, es que es una clase, es que como muchos calabozos le llamamos el rogue o el ladrón. Uh-huh. Y empezaron a hablar de todas las cosas que podía hacer y cómo era y las habilidades. Y después Gary Gygax dijo, órale, bueno, gracias. Colgó y diseñó diseñó al rogue. Y a partir de diseñó. Y en 1975 ya en las nuevas, no me acuerdo si es Eldritch Magic o en uno de los libros que prosiguió Greyhawk o Blackmoor, que fueron manuales posteriores donde se incluían más cosas. También incluyeron al monk, al paladín, al druida, le empezaron a añadir más clases, pero ahí salió el rogue. Pero nomás quería mencionar la historia del rogue por esto, porque en 1975 comentan muchos grupos de los que he oído hablar, que en ese momento la gente que empezó a jugar en 1974, no todos obviamente, pero un grupo muy vocal empezó a decir, no, esta madre ya está rota, ya esta madre está bien pinche rota, no, ya es bien ilegal jugar con un rogue, no, ¿neta? Pinche edición ya valió madre, sí, y eso va a ser una tradición de Dungeons and Dragons, el que siempre va a haber una edición que te arruine el juego. Ha habido... En total, por diferentes ediciones que han podido salir, ha habido un total de 10 ediciones. Me gustaría mencionarlas todas, pero creo que sería mejor, si alguien quiere, puedo hablar de unas paso a paso para no gastarme tanto tiempo en eso, pero ha habido 10 ediciones, aunque la más nueva la llamemos quinta edición. Ok. Sí, es que que quedan 5 ediciones nada más. Lo que pasa es que esto, explicando un poco, pasa porque de repente el juego se dividió. Se dividió en lo que querían que fuera Basic Dungeons and Dragons y Advanced Dungeons and Dragons. Entonces ahí salieron otras cosas. Salen ediciones de diferentes autores. La que hacía Gary Gygax, la que hacía es el creador de PX y Peckme, que se hizo por otro lado, porque ahorita voy a hablar de qué le pasó a Dave Arneson. Que fue poco a poco, y esta es la parte mala de Gary Gygax, desplazado por Gary Gygax. Poco a poco fue así como pasó. ¿Le hizo un Stan Lee, güey? Exactamente. Le aplicó a Arneson la que le aplicaron a Steve Ditko, le aplicó la que Bob Kane le aplicó a Bill Fringe. Poco a poco fue diciendo, Dungeons and Dragons lo creamos Dave y yo, Dungeons and Dragons lo creé yo. Y así fue pasando esto poco a poco. Y pues sí, eso es lo que pasa normalmente con estos autores. Poco a poco Gary Gygax fue desplazándolos y dejándolo como que él no creó nada. También, si luego quieren, podemos ampliar en este trasfondo, porque como les digo, esto es así como para darles una idea de qué pasa con Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons en los comentarios y todo eso lo escuchamos, y si quieren que hablemos, le damos. Dungeons and Dragons fue ganando mucha popularidad, se fue volviendo un juego cada vez más popular. Llegó al punto donde llegó a tener una serie animada, llegó a hacer muchísimas cosas, llegó a ser uno de los juegos más populares para mucha gente, llegó a inspirar a toda una generación. Órale. Y esto logró que esta inspiración, incluso creo que ahí está Ernest Cline, es el nombre del autor de Ready Player One. Sí, Ernest Cline. Ok, él también se vio inspirado por toda esta ola de Dungeons and Dragons original. A huevo. Pero quiero mencionar que sí hubo una controversia, hubo una época, pueden oír hablar de esto, otros podcasts han hablado ya de lo que se le conoce como el pánico satánico, que sí, son más o menos entre los 70s y los 80s, y ahí mencionan de pasada en este podcast
sobre lo que pasó con Dungeons and Dragons, y yo quiero ahondar un poquito más en lo que sucedió. Dungeons and Dragons fue visto como una de las principales causas del satanismo. Sobre todo porque, si es cierto, los manuales de monstruos se referían a los diablos y a los demonios como diablos y demonios. Entonces decían que esto incitaba Dungeons and Dragons era un juego que incitaba a orgías, sodomía, satanismo, sacrificios, homicidios. Todo eso en un grupo de juego donde la mayoría eran vírgenes. Lo cual está bien raro, ¿no? O sea, a mí siempre se me ha hecho bien chido los dos clichés. O sea, imagínate así, ese malvado, satánico, sodomita y todo, y volteé el pinche güey gordo, todo cacarizo, con lentes chidos, escribiendo yo en la prepa, acá, con una playera de Goku, acá comiendo chetos, y acá haciendo, ¿yo? Una de las principales influencias, y de quien quiero hablar ahorita, es de una persona conocida como Patricia Pulling. Okay. Patricia Pulling fundó una asociación que se conoció como BADD, B-A-D-D, B-A-D-D. Esta asociación de BADD es porque son las siglas para decir Bother About Dungeons and Dragons, molesta acerca de calabozos y dragones. Wow, ok. Donde se dedicó a hablar pestes del juego, alegando que el juego incitaba al suicidio, que el juego era malvado. Todo esto, la verdad, a causa de una tragedia. Su hijo Irving cometió suicidio, se disparó en 1982, y ella siempre culpó a Calabozos y Dragones, aunque realmente... Está fácil, digo, no está bien gacho la neta, pero creo que fue una salida fácil por echarle la culpa a algo, ¿no? O sea, no es justificarla, pero sí tuvo una tragedia en su vida y después arremetió contra lo primero que encontró, que fue Dungeons and Dragons. En el suelo. Apareció en un capítulo de 60 minutos porque el pánico satánico se volvió muy popular, donde también habló Gary Gygax, porque mucha gente empezó a arremeter contra Calabozos y Dragones. Claro. Llegó al punto de que incluso cuando volvieron a sacar la segunda edición dijeron, ¿sabes qué? Olvídate del término de diablos y demonios, ahora les vamos a llamar Batetsus y Tanarris. Se acabó. Y mucha gente que empezó a jugar en segunda edición te va a decir, pero pues ese era el término, yo me acuerdo, Batetsu y Tanarri. Ese fue el término que les tuvieron que dar para evitar decir diablos y demonios. Luego en tercera edición lo regresarían e incluso se burlarían de este pedo que pasó, sacando un libro que se llama El libro de la vil oscuridad, donde ahí sí hablaban de sexo, satanismo, mutilaciones, pero creo que es así como después de años de represión, o sea, regresar a lo mismo, aunque hay autores incluso autores de mismo Dungeons and Dragons clásico, como Tracy Hickman, que se le hizo de muy mal gusto el libro del Vile Darkness, y ella dijo una vez que ahora sí Calabozos y Dragones se había vuelto de lo que se quejaban todas las madres en aquellos años, que ya lo habían vuelto una realidad. Buen punto, sí. Hay una anécdota graciosa que quiero contar sobre Patricia, de las cosas que ella decía, porque todos los 80s, todo el tiempo que ella estuvo luchando contra Calabozos y Dragones, hasta que en 1991 la Sociedad Americana de Suicidología, el Centro de Control de Enfermedades y la Health and Welfare de Canadá concluyeron que no había ninguna causa, o sea, no había ni relación entre los juegos de rol y el suicidio. Y ahí fue cuando BADD dejó de existir, y en 1997 Patricia Pulling murió de cáncer de pulmón. Triste, pero al mismo tiempo, pues, el problema fue que 6 años antes ya habían desmitificado todo eso. Pero una anécdota que te quería contar es que una vez un periodista habló con ella y ella le decía que estos juegos hacían que el 8% de la población fuera satánica, que en su pueblo el 8% de la población era satánica. Cuando el reportero le preguntó que cómo había llegado a ese número, Patricia dijo, es que el 4% de los adultos son satánicos y el 4% de los adolescentes son satánicos. Y el reportero le dijo, matemáticamente eso es incorrecto, eso sería todavía el 4%.
Y le dijo, Sí, bueno, pues exactamente. no importa, igual es solo un número. Claro, obviamente a esta señora no le interesaba la verdad y es un caso muy común que cuando se hizo el pánico satánico a la gente no le importaba. Hablaban mal, le hicieron una mala publicidad durante toda esa época Calabozos y Dragones y por eso a lo mejor muchos de los que nos escuchan no tuvieron la oportunidad de conocerlo o todo esto porque digo, si esto pasaba en el primer mundo, donde había un montón de gente prohibiendo que se jugara Calabozos y Dragones, donde había un montón de gente asustada por la idea de que sus hijos se fueran a meter en este culto diabólico. Imagínate aquí, o sea, imagínate el pánico que hubiera causado aquí Exacto. en México. Y esto hizo pues difícil una época de Calabozos y Dragones. La edición que yo más gente conozco que jugó, que fue segunda edición y que fue con la edición que yo también aprendí y conocí Calabozos y Dragones, empezó en 1989. Para ese año ya Gary Gygax ya no era parte de la compañía, ya nadie de los originales trabajaba en TSR. TSR siguió sin Gary Gygax y fue muy fructífera hasta que en 1997, cerca de la bancarrota, tuvieron que vender a una compañía conocida como Wizards of the Coast, que después se volvería una subsidiaria de Hasbro, que compra en 1997 Calabozos y Dragones, y ellos son los que sacan la tercera edición de Calabozos y Dragones. Órale. Va a haber más controversias, podría ser uno donde nada más digamos, hablemos de todas las controversias de Dungeons and Dragons. El capítulo del cochinero. El cochinero que ha pasado y de todas las cosas. Si les mando de Patricia, de los supuestos homicidios que se hicieron en base al rol, que la mayoría son una mentira, o sea, son nada más darle el enfoque incorrecto a algo. Es así como... Hay uno de un caso así mencionándolo de rápido, por si luego quieren saber más. Hay uno de un hijastro que se puso de acuerdo con sus compas para matar a su padrastro por $2 millones, pero como vieron que también jugaban rol, dijeron, ¡ay! Roleros malvados que matan a sus papás. Entonces, sí, güey, es que ese es el rollo que yo siento, o sea, el rol siempre ha sido muy estigmatizado, tú lo acabas de decir, y siempre ha sido como, a ver, en el historial de este muchacho, y no me refiero al de internet porque muchas veces eso no existía, era de, a ver, ¿qué hay en su cuarto? Y ya, hay un Nintendo, un manual de Calabozos y Dragones, y ya de ahí se colgaban acá para decir que era malo, satánico, inmortal y todo ese pedo, y, o sea, mil historias, ¿no? O sea, como la historia del kiosco, güey. como la historia del kiosco aquí, ahorita va a llegar a las historias locales, y también pues los casos que causaron revuelo nacional y a veces hasta internacional, como el caso de los 3 de Memphis, que yo por cierto ese caso de los 3 de Memphis yo lo conocí por un cómic de Daredevil que se llamaba Redemption, cuando todavía no se resolvía el caso, y de hecho el cómic de Daredevil termina más culero de lo que terminó la historia en la vida real, porque ahí sí ejecutan a Demian. En el cómic de Daredevil no lo puede salvar, ni Matt Murdock lo puede salvar. O sea, imagínate que Marvel te planteaba que ni Matt Murdock podía con esta onda de la gente retrógrada que decía, no, estos juegos son del diablo. Pero sí, mucho pánico satánico que curiosamente ahorita ya ha cambiado y ahorita no está libre de controversias. No. Pero ahora voy a hablar de por qué se hizo tan popular de nuevo Dungeons and Dragons. A mi gusto nunca dejó de serlo, pero cómo se fue a lo que ahora conocemos como el mainstream. Así es. Los causantes principales yo voy a mencionar a 2. Primero voy a mencionar Stranger Things, la serie de Netflix. Un favorito de este podcast. Que puso ahí de nuevo la idea de Dungeons and Dragons porque es una idea central. A los que hayan visto la serie y sin hacer ningún spoiler les voy a decir que piensen esto. Vean los capítulos cuando juegan Calabozos y Dragones. Chequen la historia. Chequen cómo resuelven su partida de Calabozos y Dragones y chequen que así se resuelve esa temporada también. En las 3 temporadas pueden ver que se da ese caso. Siempre que están hablando de rol, mencionan una idea, todo lo que ellos están jugando se parece a la trama de lo que les está pasando y las resoluciones vienen de ahí. En las 3 temporadas podemos ver eso. Les explicaría bien por qué, o sea, podría ponerme y sacarles un diorama y ahorita explicarles paso por paso en qué momento pasa eso, pero 1, no quiero hacer spoilers y 2, no tengo tanto tiempo como para
Ese sería también otro episodio. Stranger Things y Dungeons and Dragons. Ay, Memosh. By Memosh. Y hay muchos detalles en la cultura. También Dexter. Van a encontrar en un montón de series populares que hablan de Dungeons and Dragons. Rick y Morty tiene un suplemento para Dungeons and Dragons. Tenemos el episodio de Community, que por cierto lo removieron de... Está bien pendejo eso, pero bueno. Sí, por rollos ahí de malos entendidos, pero igual. También podemos hablar de los malos entendidos que ha habido. El episodio de Dexter, del laboratorio de Dexter, no de Dexter, el asesino serial. No, es lo que te decir, aclaremos que Dexter, acá Dexter es chiquito y pelirrojo con lentes, acá científico. Que es muy gracioso porque se pone acá como el cliché que todos tienen del narrador del Dungeon Master, hambriento de poder y que nada más quiere ganar. Me gustaría decirles que no siempre es así, pero sí pasa. Ese tipo de situaciones sí pasa. Si llegas a conocer gente así. Sí, el Dungeon Master acá omnipotente y que se hace lo que él diga, aunque tú le vayas a ganar con la forma más fácil y lógica, güey. Siempre va a existir. Y es que yo creo que siempre va a haber gente a la que no le gusta perder. Siempre va a haber... Y como que han de decir, si soy DM no pierdo, güey. Sí, es una cosa, o sea, terrible. Yo sé que está mal, pues, pero sí hay gente a la que de plano no le gusta perder y no van a dejarse perder y por lo tanto pues les gusta hacer ese tipo de cosas. Siempre vamos a tener a ese tipo de persona. Y siempre, bueno, la otra cosa de la que quiero hablar es el otro fenómeno que ha causado, pues eso de que estuvo en Stranger Things, llamó la atención de mucha gente que están jugando, ¿qué es eso? Ok, puso Dungeons and Dragons otra vez en el mapa y pues la gente que ya sabía, sí, yo conozco a Dungeons and Dragons y bla, bla, bla. Sí, claro, güey. Yo lo juego desde hace 50 años. Sí, yo lo jugaba antes de que fuera popular. Pero luego aunado a esto viene otro fenómeno que es el fenómeno de Critical Role. Critical Role empieza como un stream de un grupo de actores de doblaje que juegan Calabozos y Dragones y decidieron empezar a streamear su partida a través de una comunidad que se llama Geek and Sundry. En el 2015 empiezan a hacer esto. Ellos ya hacían un poquito, no me acuerdo cómo se llama esta app que aventaban, que no era Vine, pero aventaban videos chiquitos también, Telescope o Periscope. Periscope. Por Periscope aventaban cuando tenían su juego casero, porque eran actores de doblaje, pues más o menos famoso. Por ahí está la voz de Yu-Gi-Oh! En inglés, obviamente. Voz de Macri, güey. La voz de Macri. La hija de Mel Gibson en Lo que ellas quieren, ella también ahí está. Y otros más, actores infantiles, actores de doblaje, que estaban trabajando en esto y luego lo llevan y empieza a ganar muchísima popularidad, porque mucha gente que no juega rol los empieza a ver y los empieza a atrapar la historia. Ahora, aquí vas a encontrarte gente que no le gusta Critical Role, por lo que representa, porque es así como un montón de actores que están, pues, dan la idea equivocada de cómo puede llegar a ser una mesa de juego. De hecho, actualmente hay un fenómeno en Calabozos y Dragones que se le llama el efecto Mercer, porque el narrador, el Dungeon Master, es Matthew Mercer. Matt Mercer, exactamente, la voz de Macri. Y este güey, pues, la verdad, es un actor, sabe muy bien cómo hacer las cosas, y obviamente la manera en la que él narra es increíble. Entonces luego lo que pasa es que llega gente que conoce el rol, Calabozos y Dragones, a través de Critical Role, llegan a una mesa con Memo y luego empiezan a jugar y dicen, tú no eres Matt Mercer. A lo cual yo quería al otro. A lo cual yo siempre contesto como me enseñó el Santos, güey, tú no eres Liam O'Brien. ¿Cómo quieres que yo sea Matt Mercer si también ve qué jugadores tengo? O sea, funciona para los dos lados, muchachos. No nomás aplica para un solo lado. Quieren Matt Mercer, pues sean actores profesionales, ustedes también. No va nada más de un lado. Y este efecto Mercer ha provocado muchos problemas, sobre todo en Estados Unidos, de que la gente compara mucho. Y de hecho hasta el mismo Matt Mercer le resulta malo y molesto y le agüita la idea de que... Y les ha dicho, es que no todos los grupos pueden ser iguales. Hay una frase que surgió de Critical Role, porque como siempre había quienes los criticaban porque no usaban bien las reglas, porque su juego es más narrativo que cualquier otro.
Porque de nuevo, muchachos, son actores. O sea, a final de cuentas, puede no gustarte, y yo lo entiendo perfectamente. Que no te guste Critical Role, está bien, no es para todos. No todo el mundo se puede aventar 100 y tantos episodios de 4 horas cada uno. Sí, claro. O sea, es un gusto ya de persona, de persona a persona. Pero de eso a que lo critiques y digas, es que no saben usar las reglas, es que no son roleros de verdad, es que esos son pura pose. No, a mí no me gusta, y de ahí ellos sacaron una frase que es your fun is wrong. Te estás divirtiendo mal, que de hecho hasta Sheldon lo llega a decir, es que se están divirtiendo mal, así no te diviertes. Que es una idea, pues, estúpida. Tú te diviertes. La verdad. Como tú quieras, y tu gente también, o sea, Claro. ese es mi punto siempre a respetar. Yo respeto muchísimo que no les guste algo, pero también respeto que la gente se puede divertir como quiera, pero también deben de respetar que si tú no te diviertes así, no tienes por qué quedarte ahí. Exacto. Que esa es una de las partes más importantes que yo quería enfatizar ahorita. La historia de Dungeons and Dragons nos enseña mucho, ha habido ediciones que gente prefiere más que otras, que esto yo creo que es el fenómeno también de como cuando eres adolescente o cuando eres niño. Las caricaturas que tú ves cuando tú eres niño siempre le vas a tener más aprecio, aunque te gusten caricaturas, aunque yo pueda ver Steven Universe y decir, Steven Universe está muy chido, me gusta y todo, pero Sí. no son los Caballeros del Zodiaco. No. Pero es porque fue con lo que yo crecí. Entonces, sí hago esa diferencia, pero tampoco digo, Steven Universe es una cosa asquerosamente horrible. Sí, Caballeros del exacto. Zodiaco, esas sí eran caricaturas para niños. Ajá, para cabrones acá, sí, a huevo. Sí, Sí, o sea, concuerdo contigo, o sea, la verdad es que creo que es algo que tú y yo hemos pregonado no solamente aquí, sino en los inexpertos, es que nadie te puede decir que tu diversión está mal. Mientras tú te diviertas y no afectes a otros, la neta no tienen por qué criticarte ni mucho más. legal Y también. sobre todo en el espíritu del rol. No, totalmente de acuerdo. O sea, lo más legal es que también te pueden decir, oye, ¿qué te parecería intentar esto? También no se cierren. Claro. Digan, yo así me divierto y no quiero nada más. Traten cosas nuevas. Siempre hay alternativas. Si no les gusta cómo juegan en un lugar, retírense. No tienen por qué quedarse en una mesa nada más porque Claro. dicen, es que sí quiero rolar, pero aquí está muy feo. Me voy a quedar. No, Si no te gusta, cambia de canal. Sí, claro. Claro, si no te gusta el contenido o algo, sabes que estás en tu libertad de expresar tu opinión, de decir, sabes que no me gusta esto, y retírate, ve a otro lugar. Esto es sano, creo yo. Y Sí. a lo que iba con lo de tus gustos, es también la idea de que cada quien se queda con una edición. Hay una edición de Calabozos y Dragones que va a resonar. De hecho, en Penny Arcade, no me acuerdo de los nombres ahorita, pero el escritor es un jugador. Había escuchado que él juega Dungeons de muchos años y a él le gusta mucho Dungeons and Dragons. Y al dibujante nunca, siempre le tiraba carrilla acá de, sí, tú pinche... Bueno, cuando el dibujante de Penny Arcade conoció Dungeons and Dragons 4ª edición, se enamoró. Le gustó muchísimo, empezó a narrar, hacía unas cosas increíbles, estaba fascinado con él. Entonces cuando cambian, entonces sorprendente porque es la edición que todo el mundo odia. Cuando sale 5ª edición, lo llevan pues los mismos de Dungeons a que pruebe el juego porque son güeyes populares del medio, a que cale 5ª edición, y él dice, pero yo para qué quiero esto si ya tengo 4ª edición. Y no le gustó, él quería quedarse con 4ª edición. Y hicieron un cartón incluso, o sea, uno de los cartones, a ver si lo encuentro y también lo pongo, donde le dice, ¿qué es esto de Dungeons and Dragons Beyond? Es la nueva edición, le dice el otro güey. Pero para qué una nueva edición si 4ª edición está bien, porque están cambiando todo, no mames, odio esta edición. Y va y le dice, ¿amas una edición vieja y odias la edición nueva? Ahora sí ya eres todo un rolero, ya cumpliste tu ciclo del rol. Y pasa, Sí, o sea, sé que es broma, pero yo sé que si gente del rol nos escucha, hay quienes van a decir, hay quienes pueden, como yo, decir, todas las ediciones tienen algo bueno si las lees a fondo. Incluso 4ª edición. Tiene sus cosas buenas, pero estoy de acuerdo que no es para todos. No es para todos, eso estoy de acuerdo. Y entiendo por qué la odian también. Estoy de acuerdo, no voy a entrar en más polémicas. Pero siempre alguien va a querer tener su edición favorita a la que siempre van a regresar, y se me hace legal.
que digan, esta edición me gusta más, pero lo que a mí luego se me hace una pérdida de tiempo es pelearse por las ediciones. No, Sí, es que claro. esta edición sí es de hombres, y no, esta edición es para chiquitines, y bla, 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 y caer en un discurso que yo creo que no le ayuda en nada a nadie. Pero es algo que va a pasar, yo creo, en todas las comunidades, no puedes cambiar las cosas como son. Claro. Y aquí va mi consejo, de ya ahora que conocen un poquito de la historia, nomás iba a contar una historia rapidísimo. Aquí en Guadalajara pasó en 1997 que asociaron a los juegos de rol con una cosa que se le llamó los juegos colectivos, que decían que eran parte de Laberintos y Ladrones, los adoradores de la muerte dulce y Nipomanga, que fue un artículo que publicó el siglo XXI en 1997. ¿Es neta? Sí, y Ok. Ya. esto pasó aquí. Yo me acuerdo que ese artículo lo quité Ya. del periódico, que era el que leían aquí. ¿Por Ajá. qué? Porque yo apenas estaba entrando en eso del rol y no quería que mis padres tuvieran una razón para decirme, aléjate de eso. Porque según Claro. ellos, como ya había pasado antes y mencionaba, el rol promovía el suicidio. Los grupos de rol de aquí de Guadalajara, que no eran así como los mejores amigos, se unieron para hablar, para ir a hacer una plática a la Universidad de Psicología Ok. y decir, ¿sabes qué? Esto no es cierto. Están diciendo algo, o sea, dime dónde está pasando esto, ve quiénes somos y que se pudiera hablar con ellos. También podemos discutir más de eso en otra ocasión, de las cosas que han ido pasando aquí, de las comunidades y cómo se mueven. Pero sí, no quería dejar esto sin comentarles eso, que sí sí tuve yo mi roce con el pánico satánico, no tan directamente como otros, pero sí fue así algo de, ¿sabes qué? Mejor quito esto porque no vaya a ser. No vaya a ser, aquí sí de repente veían algunos libros y sí fruncían el ceño y no les parecían mucho, Fue un pero buen movimiento. yo tenía más cosas así como de más que de Calabozos y Dragones, de vampiro, entonces como que así veían de, pues ya lo comenté la otra vez. Ahora ya nada más para cerrar esto, la historia de Calabozos y Dragones es muy, muy, muy larga. Me tomaría muchísimo más tiempo darles detalle a detalle y quería mantener esto un poquito más ameno. Lo más importante de Calabozos y Dragones es que pueden jugar en mundos ya creados. Hay mundos muy padres que a mucha gente le gusta. Dragonlance, Los Reinos Olvidados, Eberron. El mismo mundo de Critical Role ya es jugable ahora, la guía Wildmood. Y también existe uno que ellos hicieron que es para Exandria, para jugar en Tal'Dorei. Pueden jugar en cualquier tipo de escenario. Y lo más Ravenloft. importante, y lo que Ravenloft, pueden jugar en Ravenloft, pueden jugar en muchísimos escenarios, pero para mí lo más significativo de Dungeons and Dragons es que puedes crear tu propio mundo. Ah, bueno. Nada de los suplementos, puedes tú crear tu propio mundo y eso se siente muy bien. El poder desarrollar tus propios mundos es una de las cosas más increíbles porque te deja ser creativo en muchas áreas. Si eres artista puedes dibujar, si eres escritor puedes desarrollar ideas. Cualquier área creativa te permite desarrollarte mucho. Entonces, por eso Dungeons and Dragons es importante, porque inició algo. Yo sé que hay otros juegos de rol, yo sé que hay cosas mejores desde el punto de vista de quien lo vea para desarrollarte como jugador. Pero yo creo que vale la pena darle una oportunidad. Es el juego de entrada de la mayoría. Tampoco les estoy diciendo que forzosamente jueguen esto. Pueden buscar otros juegos de rol. Hay juegos de rol muy chidos que pueden empezar a jugar. No tiene por qué ser Calabozos y Dragones, la verdad. Pero denle una oportunidad. Denle una oportunidad al rol. Y si quieren que hablemos más de esto, yo encantado de la vida. A mí me gusta mucho hablar de esto. Tenemos ahí, hice una colaboración antes que ya había puesto ahí con Roll Per Second, que es un buen camarada que también hace y produce cosas de rol. Hay gente aquí en México que ha hecho cosas de rol, la verdad, que hacen cosas interesantes, o sea, que están trabajando en la industria. Entonces, pues es todo de momento lo que les puedo decir. Si quieren que hablemos más de esto, o si dicen, ay, es que faltó esto y te hubieras expandido más en esto, pues sí me disculpo, pero es así como de entrada, así como, bueno, quiero presentarles qué es esto y de qué cosas podemos hablar, y ya luego nos clavamos en un tema así en específico, también así para no atosigarlos con tanto tiempo. Gil, gracias por escucharme y escuchar sobre esto. Así es, Memo. Sobre todo a ti, o la gente primero y luego a ti, perdón. No, está bien, a la gente primero. Yo soy un perro que nomás anda por aquí. No te
lo importante es nuestra comunidad bonita, amigable y buena onda. Pero sí, Memo, muchas gracias por darnos este bonito al bonito mundo de Dungeons and Dragons. Es un punto muy inicial. Esperemos que esto pueda hacer que la banda se sienta animada a entrarle al juego. Hay muchas plataformas, hay muchos videos y cosas que te pueden adentrar un poquito más, pero si quieres que nosotros te contemos más de Dungeons and Dragons, ya saben, pongan en los comentarios o únanse al grupo de la Munga, a la comunidad de la Munga, por favor. Y ahí pongan sus comentarios, nosotros respondemos todo y hacemos caso a lo que nos dicen. Toda la crítica es bienvenida y pues la verdad es que estuvo bastante chido. Es bueno saber de tu historia del rol, de tus juegos, para evitar que vuelvan a pasar cosas así que lleguen y te digan tus papás, no juegues eso porque es del diablo. Si llega a pasar, pues les puedes decir, no es del diablo, papá, mira, aquí hay estudios de verdad que te dicen que no es del diablo, porque a fin de cuentas, exacto, incluso yo tengo conocidos que han usado su experiencia como Dungeon Master, como maestro del calabozo, que han puesto en sus currículums, ¿no? Porque a fin de cuentas jugar rol te ayuda a desarrollar una habilidad de resources, o sea, de cómo manejar gente, de cómo conocer resources, de cómo entender a tus compañeros, o sea, son cosas que te hacen muy empático, ¿no? A mí el rol se me hace que es algo muy empático y te ayuda mucho a crecer como persona en ese sentido. Yo creo que es una gran herramienta, véanlo también por ese lado, no lo vean, o sea, si les llegan a decir, es que solo es un juego, no, estoy desarrollando mis habilidades acá, sociales. La verdad es que sí se vuelve un juego, a pesar de que luego el rolero tiene como ese estigma de ser el güey en la esquina y allá en la oscuridad. Realmente los roleros somos muy muy sociales y creo que cuando no lo eres, y cuando no lo eres te vuelve, o por lo menos te crea amistades dentro de ese grupo. Y ya nada más para concluir, hablando de lo que tú dices, hay muchos estudios que tampoco tuve tiempo de presentar, pero que hablan del caso contrario. No te vuelve contra el suicidio. De hecho, tú y yo conocemos a alguien que llegó a tener problemas y el rol lo ayudó a salir de esos problemas. De hecho, no nada más una persona, muchas personas. No es un ambiente que cree lo que las personas del pánico satánico decían, depresión y suicidio. No. A final de cuentas, no, tampoco estoy diciendo que si están deprimidos o tienen algún problema vayan a rolar, no, primero busquen ayuda profesional, pero el rol es una buena solución para algunas cosas, o sea, el rol no va a empeorar esa situación. Exacto. Y incluso la verdad es que puede mejorarla. Exacto, o sea, eso es lo que iba, o sea, realmente el rol les puede hacer un paro en muchas cosas, el rol es chido. Memo y yo somos roleros de muchos años, Memo más años que yo, pero yo soy muy fan del rol precisamente porque te deja sacar un poquito de ese liberar vapor, como digo yo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros otra vez, denle like, ya saben, 5 estrellas, compartan, pasen la voz, ya saben, la Munga está de regreso, hashtag la Munga está de regreso, y vuelvo a lo mismo, sus comentarios, quejas, dudas y sugerencias son muy bien recibidos. Memo, nos estamos viendo, cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego.